Cuando piensas en la guerra, probablemente imaginas espadas, ametralladoras, bombas nucleares. Pero detrás del campo de batalla ardiente, cada conflicto se decide por tácticas creativas que intentan superar al enemigo. Con balas hervidas, guerra animal y un juego naval del topo, los líderes militares han utilizado estrategias extrañas para ganar batallas. Hoy, vamos a dirigirnos al frente y a verlos mientras recorremos las técnicas y tácticas más locas utilizadas en la historia militar. Hirviendo. Cada soldado sabe cómo cargar, recamarar y disparar balas. ¿Pero sabías que las tropas soviéticas en la década de 1980 también solían hervirlas? Justo como lo hacía la abuela. Verás, en 1979, la Unión Soviética invadió Afganistán para ayudar a establecer un gobierno comunista afgano y luchar contra una fuerza militante anticomunista llamada los Mujahidines. Pero la invasión fue un desastre, y a mediados de los años 1980, las tropas soviéticas estaban tan desabastecidas que tuvieron que conseguir su propia ropa y comida para sobrevivir. Lo único que los soldados tenían en abundancia era munición. Entonces, comenzaron a intercambiar sus balas con vendedores en los bazares afganos por sus provisiones tan necesarias. Desafortunadamente, sabían que los vendedores inmediatamente venderían sus balas a los mujahidines y que su munición se utilizaría contra ellos más adelante. Entonces idearon un plan para hervir la munición en agua durante 4 a 5 horas antes de intercambiarla para dañar las balas e inutilizarlas, o eso esperaban. Esta práctica probablemente se originó en el hecho de que en el siglo XIX la mayoría de las balas contenían un químico llamado fulminato de mercurio que se descomponía al hervirse y dejaba la munición inutilizable. Sin embargo, los soviéticos estaban equivocados, porque desde el inicio del siglo XX, las balas modernas se han fabricado sin fulminato de mercurio, lo que significa que son resistentes al calor y pueden dispararse después de ser hervidas. Así que, aunque existe la posibilidad de que algunas balas soviéticas fueran realmente antiguas, la mayoría de su munición seguía siendo perfectamente utilizable cuando la intercambiaron en el bazares. Como resultado, aunque las tropas en apuros tuvieron que intercambiar sus balas para obtener suficientes suministros para sobrevivir, estaban armando activamente a su enemigo al hacerlo, convirtiendo esta táctica en un gran juego de ruleta rusa. Cónclave comunista. La mayoría de la gente sabe que la Segunda Guerra Mundial se libró entre las potencias del Eje y los aliados, pero apuesto a que no estabas al tanto de que una de sus tácticas más intrigantes fue desarrollada por una unidad compuesta por brujas. Estas aterradoras tropas volaban en aviones de madera en lugar de escobas y lanzaban bombas en lugar de hechizos, pero ciertamente hacían algo de magia. Verás, en 1940, los pilotos de la Luftwaffe alemana estaban mejor entrenados, mejor equipados y tenían más experiencia en combate que las fuerzas aéreas británica y soviética, dándoles total superioridad aérea. Superioridad. Entonces, en 1941, una famosa piloto soviética llamada Marina Raskova ideó un plan para fortalecer a la URSS en la aire. Antes de la guerra, Raskova había ganado fama y recibió un premio de héroe de la Unión Soviética por su destreza como piloto, que era la distinción más alta posible en la Unión Soviética. Pero el ejército soviético había prohibido a las mujeres servir en combate, así que cuando estalló la guerra, a Raskova no se le permitió volar contra el eje. Para 1941, ella sabía que los aliados necesitaban todos los pilotos que pudieran conseguir, así que utilizó su reputación para hablar con el líder de la Unión Soviética, Joseph Stalin, y lo convenció con éxito de permitirle formar un grupo de aviación exclusivamente femenino para luchar contra el enemigo. Este grupo incluía al 588º Regimiento Nocturno de Bombardeo, una fuerza de 80 mujeres piloto que fueron provistas con biplanos de madera baratos llamados Polikarpov. Sopodúos. Estos aviones frágiles se usaban previamente como fumigadores y aviones de entrenamiento, así que cuando se les equipó con bombas, el peso extra significaba que debían volar a bajas altitudes. Pero el regimiento no se desanimó, ya que descubrieron que el pequeño tamaño y la construcción de madera del Po-2 significaban que no aparecían en el radar, haciéndolos prácticamente invisibles para el enemigo cuando volaban de noche. Esto permitía a los pilotos acercarse a las bases alemanas en la oscuridad sin ser detectados. Luego, al acercarse, apagaban sus motores y se deslizaban sobre su objetivo, haciendo que sus aviones fueran prácticamente silenciosos mientras descargaban sus bombas antes de desaparecer de nuevo en la noche. De hecho,
El único sonido perceptible era el de los aviones surcando como escobas al pasar por encima. Es así como el regimiento llegó a ser conocido como las Brujas de la Noche entre los aterrorizados alemanes soldados. Esta técnica de bombardeo desafiante a la muerte fue increíblemente efectiva, y a lo largo de la guerra, las Brujas de la Noche volaron en más de 30.000 misiones y lanzaron más de 23.000 toneladas de explosivos sobre el enemigo. Su éxito ayudó a la Fuerza Aérea Soviética a llevar la lucha a los alemanes, y al final de la guerra, 23 brujas nocturnas fueron galardonadas con el título de Heroínas de la Unión Soviética. ¡Wow! Un aplauso para las damas. Y hora del martillo. Pasemos del cielo al mar mientras revisamos la invención submarina que Alemania usó para dominar el océano en la Primera Guerra Mundial, el submarino. Esta fue la primera guerra que vio el uso generalizado de submarinos en ambos lados, y Alemania utilizó su llamado U-Boat de manera particularmente efectiva. De hecho, eran tan poderosos que en 1914, uno derribó famosamente 3 barcos británicos y 1.500 marineros en menos de una hora. Verás, en ese entonces, nadie había inventado armas antisubmarinas ni tecnología que pudiera detectarlos mientras estaban sumergidos, lo que permitía a los submarinos acercarse libremente a los barcos británicos y atacar. Pero los británicos sabían que los submarinos dependían de sus periscopios para localizar sus objetivos, lo que momentáneamente revelaba su ubicación. Al principio de la guerra, la Marina Británica propuso una táctica que involucraba usar pequeños botes para patrullar el área alrededor de un acorazado y buscar periscopios enemigos asomando del agua. Si los marineros veían uno, se les instruía a acercarse, subir al submarino enemigo y golpear el periscopio con un martillo hasta romperlo. Esto significaría que los submarinos no podrían apuntar a los acorazados británicos hasta que salieran completamente a la superficie, lo que permitiría a los británicos dispararles. Ahora bien, no hay casos confirmados donde esta táctica propuesta se utilizara con éxito, pero a principios de 1915 se reclutaron herreros en el HMS Exmouth para llevarla a cabo debido a su precisión con martillos. Sin embargo, para la segunda mitad de 1915, los británicos habían desarrollado armas antisubmarinas más avanzadas, como explosivos subacuáticos llamados cargas de profundidad, así que el plan del martillo se retiró antes de ser utilizado y desafortunadamente, los marineros británicos nunca llegaron a participar en el juego más arriesgado del mundo de golpear al topo. Ejército de animales. Para el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos había creado el arma definitiva. Pero antes de desarrollar la bomba nuclear, América experimentó con armamento más primitivo, como explosivos atados al pecho de murciélagos. No, de verdad. Después del ataque de Japón a Pearl Harbor en 1941, el ejército estadounidense quería tomar represalias con una gran demostración de fuerza. Así que desarrollaron un plan para colocar bombas incendiarias a murciélagos y lanzarlos desde aviones sobre ciudades japonesas. Sabían que gran parte de la arquitectura antigua de Japón estaba construida con madera y papel, por lo que dejar que los murciélagos con trampas se asentaran en los techos antes de explotar iniciaría enormes incendios. Pensaron seriamente en este plan mientras desarrollaban portabombas especiales que podían soltar 1.000 murciélagos a la vez como una letal piñata. Para 1945, habían gastado el equivalente moderno de $35 millones en el desarrollo, pero finalmente la bomba atómica se terminó antes de que esta idea disparatada se perfeccionara. Entonces, las bombas de Hiroshima y Nagasaki fueron desplegadas en su lugar, terminando la guerra y cancelando el proyecto de las bombas con murciélagos. Pero esta no es la única instancia loca de usar animales en la guerra. Desde el año 1000 hasta 500 a.C., los antiguos reinos indios utilizaban elefantes para cargar contra el enemigo, y esta famosa imagen muestra a un cabo estadounidense operando una ametralladora desde el lomo de uno durante la Primera Guerra Mundial. Ahora, los expertos creen que esta foto en específico fue solo unos soldados jugando, porque el ejército de Estados Unidos realmente no usaba elefantes como armas, plataformas, pero los elefantes fueron utilizados genuinamente durante la Primera Guerra Mundial para transportar mercancías y arar campos en Inglaterra después de que la mayoría de los caballos del país fueran comprados por el ejército británico y enviados al frente. Estos animales fueron tomados de zoológicos y se podían ver en las ciudades del Reino Unido de Horley y Sheffield, haciendo su parte para el esfuerzo bélico. Pero no solo los animales terrestres se han reportado para el servicio activo. Los delfines nariz de botella han sido utilizados por la Armada de los Estados Unidos para limpiar minas del océano desde 1959. Cuando hay una mina cerca, los delfines están entrenados para reconocerla y enfoque.
Las criaturas pueden localizar las bombas en 30 segundos y un rastreador de ubicación y una cámara en su aleta permiten a los buzos humanos seguirlas, retirar la mina y dar al delfín un pez como recompensa. ¿Pero por qué delfines? Bueno, estos mamíferos increíblemente inteligentes tienen impresionantes habilidades de sonar, lo que les permite localizar objetos en aguas turbias mucho más rápido que los buzos humanos o submarinos. Durante la Guerra Fría, los soviéticos incluso intentaron utilizar estas habilidades submarinas y desarrollar ataques delfines. Les colocaron arpones en la espalda de las criaturas e intentaron entrenarlas para atacar a los buceadores enemigos, pero esto resultó difícil. Cuando la guerra terminó, abandonaron el proyecto. Hombre, desearía que hubieran seguido avanzando esa tecnología. Ahora las guerras podrían librarse únicamente entre delfines que disparan láseres. Ataque de gatos. Con sus pirámides, faraones y jeroglíficos, la cultura del antiguo Egipto es increíblemente icónica. Pero resulta que sus vidas diarias no eran tan diferentes de las nuestras, porque ellos también pasaban mucho tiempo mimando a sus gatos domésticos. Verás, los gatos eran venerados en Egipto por sus habilidades de caza, ya que detenían a los roedores y serpientes de comer cultivos y propagar enfermedades. Así que, con el tiempo, los egipcios llegaron a creer que los animales traían buena suerte y comenzaron a adorarlos. Incluso cambiaron a su diosa Bastet de una deidad leona a una importante deidad gata. Y cualquiera que dañara a un gato recibiría automáticamente la pena de muerte y, según su religión, recibiría la condenación eterna en el vida después de la muerte. Ahora, esto es bastante saludable, pero desafortunadamente su amor se convirtió en una debilidad alrededor del año 525 a.C., cuando los persas intentaron apoderarse de Egipto y añadirlo a su imperio en expansión. Como parte de esta conquista, los persas atacaron la ciudad egipcia de Pelusio, avanzando con gatos al frente mientras cargaban y pintándolos en sus escudos. Los egipcios no podían lanzar flechas ni cargar contra el enemigo sin arriesgarse a dañar a los gatos, así que tuvieron que esperar a que el enemigo los alcanzara, lo que permitió a los persas tomar la ciudad fácilmente. Los egipcios perdieron 50.000 hombres y posteriormente se retiraron a la ciudad de Memphis, pero más tarde, los persas también tomaron Memphis. Capturaron al faraón egipcio y gobernaron Egipto durante los siguientes 150 años. Todo porque los egipcios en Pelusio se negaron a arriesgarse a herir a un grupo de gatitos. Nunca subestimes el amor por un amigo peludo. El truco del gatillo. Ahora, tal vez hayas oído hablar de una despedida irlandesa, pero ¿y de una salida australiana? Bueno, durante la Primera Guerra Mundial, los aliados lucharon contra el Imperio Otomano en Gallipoli, Turquía, y idearon un ingenioso truco para que pareciera que aún estaban combatiendo después de haberse retirado. Verán, después de 8 meses de feroz guerra de trincheras, los aliados estaban completamente superados en armas y necesitaban retirarse y evacuar a todas sus tropas de la zona. Entonces, para crear una escapatoria rápida, un soldado australiano llamado William Scurry inventó rifles de autodisparo al fijar 2 pequeñas latas de raciones en la parte superior e inferior de un rifle, amarrando la inferior al gatillo con un trozo de cuerda. Cuando llegaba el momento de retirarse, un soldado llenaba la lata superior con agua y perforaba un agujero en el fondo, lo que causaba que el agua gotease hacia la otra lata. Dejaban estos fusiles de goteo en su trinchera apuntando al enemigo mientras huían. Luego, cuando la lata se llenaba, su peso tiraba del gatillo y disparaba el arma, convenciendo a los otomanos de que todavía había soldados luchando contra ellos y ganando tiempo para que las tropas aliadas escaparan. Cuando escaseaba el agua, es probable que se usaran otros líquidos también. Por lo tanto, es completamente posible que un soldado otomano fuera abatido por un arma disparada con orina. Esta táctica innovadora fue tan exitosa que más de 100.000 hombres fueron evacuados de Gallipoli con seguridad, con solo un puñado de bajas. Hombre, esa es la despedida más inteligente que he escuchado. Falsos amigos. Los canadienses son conocidos por ser increíblemente amigables, pero durante la Primera Guerra Mundial, sus soldados utilizaron algunas tácticas de batalla sorprendentemente sanguinarias. Verás, la guerra fue bastante miserable para ambos bandos, por lo que los soldados ocasionalmente confraternizaban con el enemigo, mientras las tropas británicas y francesas intercambiaban suministros con los alemanes y charlaban entre batallas. Pero en una ocasión, un grupo de soldados canadienses aprovechó esta buena voluntad. Verás, una unidad de alemanes mal abastecidos estaba muriendo de hambre en su trinchera cuando una trinchera canadiense cercana comenzó a lanzarles latas de carne enlatada.
Los hambrientos alemanes las recogieron y mientras gritaban emocionados por más, los soldados canadienses les lanzaron granadas en su lugar. Los alemanes corrieron hacia las granadas pensando que eran latas, y para cuando se dieron cuenta de que habían sido engañados, ya era demasiado tarde. Hoy esto se clasificaría como un crimen de guerra bajo la Convención de Ginebra, por lo que afortunadamente el ejército canadiense moderno no puede repetir la táctica cruel con la ayuda de aviones y raciones modernas. Esto es definitivamente lo mejor y creo que es bueno que los canadienses modernos reserven la mayor parte de su agresividad para la pista de hockey. Política del cuerpo. Dicen que fallas cada tiro que no haces, y en 1943 los oficiales de inteligencia británicos hicieron un gran intento que cambió completamente el curso de la Segunda Guerra Mundial. En este punto, Italia era una de las tres principales potencias del eje, por lo que los aliados querían invadirlos y sacarlos de la guerra. Sabían que tendrían que empezar invadiendo la isla de Sicilia, que estaba fuertemente protegida por tropas del eje. Así que los británicos idearon la operación Mincemeat, un plan ingenioso para debilitar las defensas de Sicilia sin usar fuerza física. Para poner el plan en marcha, la inteligencia británica tomó el cuerpo de un hombre sin hogar fallecido llamado Glyndŵr Michael y falsificó documentos para que pareciera que era un oficial ficticio de la Marina Real llamado William Martin. Lo vistieron con un uniforme y llenaron sus bolsillos con cartas falsas para familiares, una foto de una prometida ficticia y planes detallados de una falsa invasión aliada de Grecia. Luego soltaron el cuerpo en el océano cerca de España y esperaron que fuera encontrado por las autoridades españolas pro-eje. Fueron, y cuando las posesiones plantadas fueron entregadas a los alemanes, fueron engañados al pensar que habían encontrado documentos secretos reales. Entonces, movieron sus tropas de Sicilia para defender Grecia en su lugar, lo que permitió a los aliados invadir la isla y tomarla en solo 38 días. Luego, lo usaron como punto de partida para atacar el continente, obligando a Italia a rendirse rápidamente y comenzando una invasión de año y medio que tomó el país de Alemania y contribuyó directamente al final de la guerra en Europa. Sí, la Operación Mincemeat es posiblemente el mayor engaño realizado en la historia. C. Nuestro invitado. Muchas personas asocian a los espías con pistolas silenciadas y persecuciones de autos, pero en la guerra, algunos de los mejores trabajos de espionaje implican encantar al enemigo en lugar de luchar contra ellos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña trató bastante bien a sus prisioneros de guerra alemanes, y alrededor de 25,000 de ellos eligieron quedarse en el Reino Unido después de la guerra y construir una nueva vida en lugar de regresar a casa. Pero los británicos también engañaban a sus prisioneros de guerra para que les dieran inteligencia enemiga mientras alojaban a algunos de sus prisioneros de mayor rango en una mansión en el norte de Londres llamada Trent Parque. Esta gran mansión albergaba a 59 generales alemanes y a varios oficiales de bajo rango que fueron tratados como VIPs con paseos regulares por los terrenos y raciones de whisky. También dejaron a los generales completamente sin custodia y les permitieron hablar libremente entre ellos, que es exactamente lo que los británicos querían. Verás, mientras los alemanes bebían whisky y hablaban sobre planes de guerra, estrategias de batalla y política, los británicos estaban escuchándolos en secreto a través de micrófonos ocultos plantados en las paredes, las lámparas y los bancos del jardín. En el sótano, agentes británicos apuntaban lo que decían, lo que les permitía obtener enormes cantidades de información útil. Por ejemplo, escucharon a un general discutir la ubicación de un sitio secreto de cohetes V2 en Alemania que tenía misiles listos para lanzarse a Gran Bretaña. Gracias a Trent Park, los británicos pudieron bombardear el sitio y prevenir el lanzamiento del misil, demostrando que a veces tratar al enemigo con amabilidad puede ayudar a ganar una guerra. Túneles aterradores. Hoy en día, la guerra química se asocia con granadas de gas y agentes nerviosos, pero aunque esto parece una táctica militar relativamente moderna, resulta que los productos químicos se han utilizado en la batalla durante mucho tiempo. En el siglo III después de Cristo, una antigua ciudad romana llamada Dura Europos, en lo que hoy es Siria, fue asediada y tomada por Persia. Los persas comenzaron a cavar túneles bajo la ciudad, lo que llevó a los romanos defensores a construir contraminas para bloquearlos. Pero cuando los arqueólogos descubrieron las minas en la década de 1920, encontraron que los contratúneles defensivos estaban llenos de esqueletos romanos que no mostraban signos de lesiones o heridas de batalla.
No tenían idea de cómo fueron derrotados los romanos sin resultar heridos hasta el año 2009, cuando otro estudio encontró residuos de betún y azufre en los romanos, el túnel. Esto les permitió deducir que, al escuchar a los romanos cavando hacia ellos, los persas llenaron braseros con una mezcla de betún y azufre antes de prenderles fuego y huir cuando los romanos rompieron a través. Esto creó una nube de dióxido de azufre tóxico que asfixió a los romanos en segundos al entrar en el túnel persa. Luego, los persas pudieron entrar en Dura Europos y tomar la ciudad con una resistencia mínima, y esta es posiblemente la primera evidencia arqueológica del uso de gas en combate. Pero no fue la primera vez que los romanos enfrentaron tácticas de túneles poco ortodoxas. En el 72 a.C., los romanos sitiaron la antigua ciudad de Temisira, en lo que hoy es Turquía. Al igual que los persas, ellos empezaron su asedio cavando túneles anchos bajo las murallas de la ciudad para poder entrar desde debajo. Pero mientras se abrían camino bajo la ciudad, los temisirianos se defendieron abriendo grandes huecos en los túneles romanos y dejando caer enjambres de abejas y osos sobre el enemigo que excavaba. De repente, los mineros romanos tuvieron que luchar contra las criaturas enfurecidas en los túneles oscuros como la boca del lobo, inclinando brevemente la batalla a favor de los temisirianos. Pero desafortunadamente, todo fue en vano, ya que los romanos lograron derrotar a todos los animales y capturar la ciudad. Aún así, fue una táctica defensiva audaz. Y no puedo imaginar nada más aterrador que luchar contra un oso en lo profundo del subsuelo. Falso funeral. Morir en batalla es el sueño de todo guerrero, pero un líder vikingo logró superar este objetivo al tomar con éxito una ciudad después de su funeral. Verás, la leyenda habla de un jefe vikingo llamado Hásteinn, que intentó invadir Roma en el año 860 después de Cristo. Pero abrirse camino a través de las puertas fuertemente vigiladas de la ciudad no fue tarea fácil, así que Hásteinn ideó un ingenioso ardid para superarlas fingiendo su propia muerte. Envió un mensajero por delante, quien dijo a los romanos que Hásteinn había fallecido recientemente, pero que era un cristiano devoto cuyo último deseo era tener un entierro cristiano en su ciudad. Los sacerdotes generosamente estuvieron de acuerdo, así que Hásteinn organizó un falso cortejo fúnebre y se escondió dentro del ataúd. Sus cómplices lo llevaron a la ciudad, y una vez que pasó las puertas, saltó y comenzó a saquear y robar. El enemigo fue tomado por sorpresa y los vikingos tomaron la ciudad fácilmente. Sin embargo, después de la batalla, Hásteinn descubrió que había sitiado la ciudad equivocada y que, por error, había tomado la antigua ciudad romana de Luna en su lugar. Así que Roma pudo seguir existiendo, y Hásteinn nunca capturó la famosa ciudad, convirtiéndolo en uno de los más inteligentes tontos de la historia. Ejército fantasma. De todas las tácticas militares jamás empleadas, esta próxima podría ser la más parecida a una broma práctica. En serio, es como algo sacado de Punk'd. En 1944, Estados Unidos quería probar su habilidad para engañar a los alemanes, como hicieron los británicos durante la Operación Mincemeat. Así que emplearon a más de 1000 artistas, diseñadores e ingenieros para formar las tropas especiales del 23º Cuartel General, una unidad diseñada para engañar al enemigo. La unidad instaló tanques inflables, aviones y tiendas vacías en Europa para simular unidades militares reales y campamentos. Esto hacía que las fuerzas aliadas parecieran más grandes de lo que eran, y pintaban las insignias de unidades militares reales en sus vehículos falsos y transmitían mensajes de radio falsos para engañar al enemigo sobre la verdadera ubicación de las tropas estadounidenses. Cuando los aliados cruzaron el Rin en Alemania en 1945, la unidad engañó a los alemanes haciéndoles pensar que 40.000 soldados avanzaban hacia ellos desde una dirección específica, cuando el verdadero punto de cruce estaba a 10 millas de distancia. Esto hizo que los alemanes reforzaran sus defensas en el lugar equivocado, permitiendo que las tropas aliadas invadieran Alemania con menos resistencia. La unidad tuvo tanto éxito en Europa que fue apodada el Ejército Fantasma, pero su existencia se mantuvo en secreto para el público durante 50 años, hasta que fue desclasificada en 1996, y sus miembros fallecidos y 7 supervivientes fueron galardonados con la Medalla de Oro del Congreso por su servicio en 2022. De placer culposo. Todos tenemos nuestros placeres culposos, y el mío definitivamente es la comida. Podrían engañarme para hacer casi cualquier cosa si alguien me da postre.
Y en el siglo VII en China, el general Chai Shao usó el apetito de sus enemigos contra ellos. Shao estaba defendiendo la provincia de Gansu del avance del ejército tártaro, pero sus tropas estaban siendo dominadas por el enemigo y sabía que iban a perder. Así que decidió atacar directamente las debilidades de los soldados enemigos, enviando mujeres a una colina sobre el campamento tártaro, donde bailaban y tocaban la guitarra para las tropas enemigas. Mientras las mujeres actuaban, los soldados tártaros quedaron hipnotizados y se olvidaron del enemigo. Entonces, mientras miraban a las mujeres en la colina, Shao aprovechó la oportunidad para hacer avanzar su ejército por detrás y cargar, derribando rápidamente a todos los guerreros tártaros. Vaya, perder una batalla por estar tan distraído es bastante embarazoso, pero, siendo justos, si me pusieran un donut recién horneado delante, habría hecho exactamente lo mismo. Enfermedad engañosa. ¿Recuerdas cuando eras niño y fingías estar enfermo para no ir a la escuela? Bueno, un plan similar fue realmente utilizado para salvar vidas en 1943, mientras los alemanes intentaban capturar judíos en Italia. En el hospital Fate Bene Fratelli, en Roma, médicos italianos solidarios acogieron a judíos y los registraron como pacientes con una enfermedad falsa llamada síndrome. Cuando los soldados alemanes vinieron a buscar, los doctores explicaron que la enfermedad era increíblemente peligrosa y toda la sala del síndrome K fue tratada como una zona altamente contagiosa a la que nadie podía entrar. Si los alemanes presionaban el asunto, los pacientes toserían e imitarían enfermedades como la tuberculosis, haciendo que los alemanes abandonaran el hospital por miedo a contagiarse. No se sabe cuántas personas fueron protegidas con esta táctica, pero el engaño funcionó con éxito hasta que los aliados liberaron Roma en junio. 1944. Los historiadores estimaron que podría haber salvado cientos de vidas. Ahí lo tienen, amigos. Un día de enfermedad puede salvarte la vida. Es una trampa. ¿Me creerías si te dijera que se puede ganar una batalla sin hacer absolutamente nada? Y que una de las tácticas militares más impresionantes de todos los tiempos fue también la más perezosa. Bueno, allá por el siglo III después de Cristo, un general chino llamado Zhuge Liang estaba defendiendo el reino Shuhan contra dos reinos rivales de Wei y Dongwu. Liang había enviado a su gran ejército a un campamento lejano en una misión, mientras él se quedaba en un pueblo con solo 100 soldados. Pero, sorprendentemente, el enemigo lanzó un ataque sorpresa a la ciudad, avanzando con un ejército de 150,000 hombres. Liang sabía que luchar no tenía sentido, así que en lugar de enfrentar al enemigo, le dijo a sus hombres que se escondieran y dejaran las puertas de la ciudad completamente abiertas. A medida que el enemigo se acercaba, Liang se sentó en lo alto de un muro, completamente desarmado, y comenzó a tocar una canción en su luto. El general del reino Wei, Sima Yi, lo vio e inmediatamente ordenó a sus hombres que dejaran de marchar, asumiendo que las puertas abiertas y la rutina musical eran parte de una trampa intrincada. Sima Yi estaba tan preocupado que ordenó a su ejército retirarse por completo, dejando la ciudad sin guardia, solo. Así que Liang había ganado una batalla sin levantar un dedo. Bueno, aparte de los dedos que usó para dar ese increíble concierto a su enemigo. Caray, no sabía que había tantas formas de ganar una batalla. ¿Cuál fue tu táctica militar loca favorita? Déjame saberlo en los comentarios abajo y gracias por ver.